Es la historia de cómo la Iglesia, en tiempos de debilidad, en la fragmentación del cisma, ¿no?, que se produce en 1517 con las tesis de Martín Lutero, decide, una vez convocado el Concilio de Trento, que el arte o la comunicación de la Iglesia con los fieles a través del arte será así, puesto que la religión católica es una religión sensorial y especialmente visual. La fortuna, siempre que hay una desgracia alrededor suele aparecer alguna fortuna. La fortuna es que este tiempo confluyó con autores de la magnitud de Velázquez, de Murillo, de Ribera, de Ribalta, de Martínez Montañez o de Pedro de Mena, ¿no?, o de Alonso Cano, que lo tenemos justo aquí al lado. Y con esa idea de que el arte se convirtió en propaganda de la fe y también en comunicación especial de los fieles, pues comenzamos a andar este proyecto que encierra en sí mismo, en su título, otra paradoja, porque estos santos, monjas, anacoretas, frailes que se propusieron como ejemplo de la virtud y ejemplo para ser imitados por el pueblo, incluso la divinidad, que también aparece, al mismo tiempo los autores, los creadores, buscaron esa inspiración precisamente en el pueblo y en ese arte tan realista, precisamente para mover esa emoción, para conmover, para persuadir. Los ejemplos para estas obras de arte fueron precisamente personajes reales, seres cotidianos que probablemente fueron vecinos de algunos de estos autores, ¿no? Fijamos un poco el tema en ver cómo en el siglo XVII, cuáles son los resortes por los que se crea una determinada imagen de la santidad que es la misma en Palermo, en Nápoles, en Valencia, en Málaga, en Sevilla, es decir, en todos esos países del arco mediterráneo. Y para entender un poco esta exposición hay que partir de dos bases culturales que definen todo nuestro espacio y nuestro tiempo durante el siglo XVII. Por una parte, lo nombraba la directora del Carmen Thyssen, la situación de la Reforma católica, también llamada Contrarreforma. El catolicismo, que era la religión hegemónica en el mundo, al menos en el mundo occidental, sufre la mayor sacudida que padecerá en toda su historia. Y es que la mitad del mundo que rendía pleitesía a Roma decide dejar de hacer. Establecen además una serie de líneas rojas, una serie de diferencias que están destinadas a marcar la distancia entre la confesión católica y aquellas que no lo son, teniendo en cuenta que en el fondo la Biblia es la misma para todas. Los ataques del protestantismo orientados a la Iglesia católica van en muchos campos, pero se orientan fundamentalmente a todos los aspectos sensoriales, performativos y visuales de la cultura religiosa católica. Y me explico, no es solamente contra las imágenes, es contra la relación de las personas con las imágenes, contra los rituales, contra las procesiones, contra toda una serie de elementos constitutivos del catolicismo que el protestantismo tilda de idolatría. El catolicismo, que no se lo espera, se queda perplejo durante un tiempo hasta que en Trento se fija la doctrina oficial de la Iglesia. Y es que la Iglesia va a ser icónica y performativa, es decir, icónica y teatral. Y a partir de ahí una serie de teóricos, algunos italianos como Gabriele Paleotti y otros de esta tierra como Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez, van a establecer toda una serie de teoría acerca de por qué la imagen es útil y buena para la práctica de la religión. Estamos, por lo tanto, en un mundo pro imágenes, pero además estamos, en el caso de Málaga, en el caso de Valencia, dentro de la potencia política más grande que nunca ha existido en Occidente, que es la monarquía hispánica de los Habsburgo. Y los Habsburgo hacen del catolicismo su bandera. Es lo único que podría justificar que tengan bajo su dominio un continente entero como América. O sea, si no, ¿para qué van a ir a América y van a someter a un montón de personas si no es para evangelizarlas? En esta coyuntura, catolicismo reformado, potentemente visual, monarquía de los Habsburgo, potentemente católica, surge la idea de que el capital de la monarquía se basa en gran medida en cuántos santos tenga. Y pensemos que nosotros teníamos santos heredados como Santiago, patrón de España,
pero que en el siglo XVII se llegan a canonizar hasta 15 nuevos santos españoles, que no son sino el espaldarazo del papado a las políticas de los Habsburgo. Momentos muy señalados, por ejemplo, en 1622, cuando esta señora, Santa Teresa de Jesús, es canonizada junto a San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Isidro Labrador. Otro momento importante en 1671, cuando un valenciano, Francisco de Borja, es canonizado junto a Luis Bertrán o Fernando III el Santo, que aparece en ese cuadro del fondo. Todos estos santos van creando una idea de España Santa, se promueven y tienen que buscar su materialización en las artes. Y se decide que, ya que el catolicismo iba a ser una religión icónica y que había que arrastrar a los fieles para que no se volvieran protestantes, el objetivo principal de las imágenes católicas de los santos ha de ser conmover. No solamente enseñar, mostrar, deleitar, sino conmover, conectar con los corazones de los fieles para convencerles de permanecer católicos. La vía que se busca es, por un lado, el realismo más exacerbado. Y me entenderéis si veis conmigo